Queridos amigos, estoy muy contento de estar con ustedes en el día de hoy y darles la bienvenida a este taller de Nine Marks. Como Edgar dijo, mi nombre es Ryan Townsend y yo tengo el privilegio de servir como anciano, o sea, un pastor en Capitol Hill Baptist Church y también como director ejecutivo del ministerio Nine Marks. Hermanos, en esta primera charla me gustaría hacer 3 cosas con ustedes. Número 1, para comenzar les voy a presentar un resumen de Nine Marks, nuestra historia y las ideas centrales que les dan forma a nuestro ministerio y misión. Segundo, luego de eso, me gustaría conectar esta visión a la iglesia local con la palabra de Dios. Y para finalizar, terminaremos esta primera charla hablando de 8 lecciones prácticas que ustedes podrán aprender y si Dios quiere podrán aplicar en sus propios ministerios en la edificación de iglesias sanas. Eso es nuestro plan. Comencemos entonces con el resumen de Nine Marks. Una de las preguntas que siempre la gente nos hace tiene que ver con los orígenes de la organización. ¿De dónde vinieron los 9 marcas? La primera aparición de las 9 marcas fue en el 91, mientras Mark Dever estaba realizando sus estudios doctorales en Inglaterra. Antes de irse a Inglaterra, Mark había plantado una iglesia en Massachusetts mientras estudiaba en el seminario Gordon Conwell. Y la iglesia, que en ese tiempo era una plantación pequeña, necesitaba un nuevo pastor. Y por lo tanto, el comité encargado de encontrar a un nuevo pastor le escribió a Mark pidiéndole sus consejos al respecto. Así, el 30 de octubre en el 91 de Inglaterra, Mark les envió de vuelta una larga carta animando a los líderes de las iglesias que buscasen a un hombre que valorara esos 9 aspectos. Y luego él escribió las 9 marcas. La predicación expositiva, un entendimiento bíblico de la teología bíblica, el evangelio, la conversión, la evangelización o evangelismo, digamos, la membresía, la disciplina, el discipulado y el crecimiento, y finalmente el liderazgo bíblico. Y bien, 4 años más tarde, Mark Dever llegó a ser pastor de Capitol Hill Baptist Church. Y con el tiempo, esas 9 características se transformaron en una serie de artículos. Y después en un folleto y finalmente en un libro. Y en 98, Matt Schmucker, un anciano de la iglesia, un empleado, un pastor allá, fundó oficialmente el ministerio Nine Marks. Ahora, ¿cómo esta historia y vistazo general de Nine Marks se relaciona con una visión bíblica de la iglesia? Bueno, Nine Marks inició alrededor de una creencia sencilla, bíblica y fundamental, que la iglesia local ha de ser el punto focal para mostrar la gloria de Dios a las naciones. Nuestra visión es sencilla. Iglesias que reflejan el carácter de Dios, que irradian el evangelio. Esto es lo que queremos ver. Y nuestra misión, como llegamos allí, es equipar líderes con una visión bíblica y recursos prácticos, como estos libros, este evento, recursos prácticos para mostrar la gloria de Dios a las naciones a través de iglesias sanas. Un resumen sería edificando iglesias sanas. Eso es nuestra misión. Y creemos que el mejor modelo para construir una iglesia es la fidelidad bíblica. Y estas 9 marcas captan ampliamente los elementos claves que Dios prescribe en su palabra para la iglesia. Y en todo eso, Nine Marks tan solo busca mostrar el diseño de un modelo bíblico
de la iglesia, o sea, una eclesiología bíblica. Yo siempre digo, en un sentido, en Nine Marks somos como plomeros. Estamos colocando las tuberías necesarias para estructurar y construir una iglesia de acuerdo al plan de Dios. Y no es glamoroso ser plomero, pero es muy importante porque, número uno, si no tienes la tubería correcta, como al renovar la cocina, sus hermosas cubiertas de granito y gabinetes personalizadas no valen nada cuando están hechos un desastre y tendrán que ser sustituidos. Y segundo, la iglesia, de acuerdo a la Biblia, es aquella que debe mostrar la gloria de Dios en la tierra. Amigos, si pensamos en el Evangelio como un diamante hermoso, la iglesia sirve como la montura de metal precioso que lo elevan y lo muestran. Y eso tiene enormes implicaciones para la gran comisión. Jesús dijo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo se hace eso? En la iglesia. No hay mejor manera de hacer discípulos que a través de iglesias bíblicas, sanas y vibrantes. Esto fue mi testimonio. Yo no siempre he sido cristiano. De hecho, los primeros 23 años de mi vida yo los pasé lejos de Dios. Esto fue una decisión que yo tomé conscientemente. Yo crecí en Houston, Texas, asistiendo a una iglesia universalista. Y tristemente, muchas de las iglesias cristianas que yo vi durante mi niñez, al igual que muchos matrimonios que yo conocía, parecían ser más bien una representación del infierno que un cuadro del cielo. Y así, durante la escuela secundaria, yo me enamoré de Ayn Rand. Ayn Rand es una filósofa racionalista. Y así que ya que no tenía razón para dudar de mi razón, la razón se convirtió en mi Dios. Y después de la secundaria, Jason, mi hermano gemelo, y yo nos fuimos a Washington, D.C. para estudiar en la universidad allá, en la Universidad de Georgetown. Nosotros dos teníamos planes ambiciosos para hacer negocios internacionales y Georgetown tiene una escuela para eso. Pero fue durante mi tiempo en la universidad que las cosas de mi vida y en nuestra familia comenzaron a derrumbarse de una manera que ni yo ni mi propia razón fuimos capaces de entender. Adulterio, divorcio entre mi madre y padre, bancarrota, demencia en parte de mi padre. En un par de años, todas esas cosas pasan. Fue entonces, me di cuenta que yo no podía seguir viviendo solamente en base a la razón. Así que en ese tiempo yo estaba viviendo en mi tercer año en la universidad, estaba viviendo en Santiago, Chile. Y yo tuve que encontrar mi primer trabajo para sobrevivir. Yo comencé a trabajar como barman allá en Santiago y después en la playa ahí en Chile. Y es chistoso porque eso fue esta experiencia, o sea, trabajando en un bar donde yo aprendí a hablar español. Así que gracias a Dios, ahora yo estoy usando esta experiencia para hacer mejor cosas. Y, o sea, edificando iglesias sanas, pero yo tuve que trabajar y así que aprendí español para disfrutar y gozar la vida. Ahora el Dios me está ayudando con ustedes, enseñando y predicando en español en el ministerio. Gracias a Dios. Pero durante este tiempo, cuando yo estaba en Chile, con Jason, mi hermano Melo, mi madre se fue a vivir en Washington, D.C. y ella se convirtió al Señor. Y ella comenzó a asistir a Capitol Hill Baptist Church. Bueno, Jason y yo vamos a Chile y comenzamos a asistir a la iglesia con ella en el verano de 97, después de habernos graduado, solo para animar a mi madre.
Y en ese tiempo, Mark Dever llevaba 3 años como pastor de la iglesia. Y a pesar de que yo no era cristiano, yo me gustaba escuchar sus sermones. O sea, debido a mi concepción estereotípica de los cristianos y de sus predicadores, me parecía un tanto gracioso e irónico poder escuchar a un pastor bautista del sur, nativo de Kentucky, pero que se expresaba bien, era inteligente y además de eso, él tenía un doctorado de Cambridge. O sea, en mi cosmovisión racionalista, yo no había categoría para una dicotomía como esa. O sea, un pastor bautista del sur, quien era inteligente. O sea, así que fue un poco gracioso e irónico, digamos. Así que Mark y yo comenzamos a estudiar el Evangelio de Marcos y al comienzo yo tenía muchas dudas y preguntas. Pero, al ir estudiando las palabras de Jesús, yo me di cuenta que el cristianismo en realidad era el único sistema de pensamiento que daba respuestas completas y consistentes a las preguntas importantes y fundamentales de la vida. Y emocionalmente, mientras más me aferraba a este mundo y a sus placeres, las cosas parecían ser más surrealistas y infundadas. Fue entonces que yo entendí que había un Dios y que yo no era ese Dios. Y gracias a Dios, Él, en su gracia, me salvó en el 98, en el febrero. Y 3 meses después, en mayo de 98, yo fui bautizado como creyente en el Señor Jesucristo. Y al hacerme miembro de la iglesia, incluso al reflexionar sobre mi propio testimonio, yo pude ver que la iglesia local era el mejor programa, digamos, evangelístico de Dios, o sea, conducir a los no cristianos a Cristo. Y también el mejor programa de discipulado, o sea, edificar a los cristianos en Cristo. Y que el Señor me había hecho parte de una familia maravillosa. Yo recuerdo que mi primer viernes por la noche como cristiano, yo entré a la oficina de Mark Dever. Y recuerdas que en los viernes pasados yo estaba trabajando en un bar, ¿ok? Como mesero, barman. Pero mi primer viernes en la noche como cristiano, yo entré a la oficina de Mark en la noche y le pregunté, oye Mark, ¿qué hacen los cristianos en los viernes por la noche? O sea, yo era un cristiano nuevecito, un bebé. Pero la iglesia me acompañó y continuó discipulándome. Así que yo podía crecer en el Señor. Y al ir creciendo en la iglesia, yo aprendí versículos como el primero de Pedro, capítulo 2, versículos 10 y 11. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, como yo, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Vemos que la iglesia debe ser un reflejo de la gloria, de amor, de la pureza y de la unidad de Dios. Hermanos, la iglesia es el arma más poderosa en el arsenal del ejército de Dios. Es cosa de ver su poder en acción. La iglesia es el medio más efectivo de llevar a cabo la gran comisión y el gran mandamiento. Porque la palabra de Dios, la palabra está proclamada y que resuena en el cuerpo de creyentes, que sale por las puertas del edificio hacia todas las áreas de la vida. Y la palabra de vida que actúa como sal y luz en un mundo en tinieblas. Eso sí es poder de verdad. Uno de mis capítulos favoritos de
de la Biblia es 1 de Juan 1. Ahí se puede ver claramente la idea de haber nacido de nuevo y de tener comunión, particularmente en el versículo 7. Este versículo describe bellemente la relación entre el Evangelio y a la iglesia. Voy a leer. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Pueden ver la conexión allá? La sangre de Jesucristo nos limpia de nuestros pecados. Amén. Y tenemos comunión unos con otros si andamos en la luz. Es decir, si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús. Qué hermoso el cuadro que se nos presenta aquí. Y la buena noticia es que esta visión de la iglesia no es un plan inventado por hombres, por Ryan Townsend o 9 Marks o Mark Dever o Miguel Núñez. Es el plan de Dios. Está en la Biblia. Está en este versículo en 1 de Juan. Está por todas partes, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento. Desafortunadamente, no todos los que asisten a una iglesia tienen la misma experiencia que yo tuve. En Estados Unidos comúnmente se olvida la centralidad que tiene la iglesia en la vida cristiana. Algunas de las razones que da la gente son: yo estoy demasiado ocupado. No he podido encontrar una buena iglesia en donde yo vivo. O la verdad es que hay mejor formas de crecer y servir a otros que la iglesia que yo conozco. Pero la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, nos pinta un cuadro diferente. Déjenme darle 2 imágenes bíblicas de esta visión de la Biblia. Imagen 1, la vista panorámica, digamos, teología bíblica, la historia de la redención. Si nos fijamos en las Escrituras a través de los lentes de la teología bíblica y a la historia de la redención, veremos esta visión pintada con claridad, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Permítanme destacar brevemente 6 episodios particulares. Aquí, 6 episodios particulares. Número 1, la creación. Dios creó el mundo y la humanidad para mostrar la gloria de quien Él es. Vemos eso en Génesis 1 y 2. Número 2, la caída. Adán y Eva, que se suponían que mostraran el carácter de Dios, no lo hicieron. Eso es Génesis 3. Número 3, Israel. Tampoco lo hizo el pueblo de Israel. Y eso es el resto del Antiguo Testamento. 4, Jesucristo. El Hijo lo hizo. En Cristo, Dios vino a mostrar a Dios. Y en Cristo, Dios vino a salvar. Eso es los evangelios. 5, la iglesia. Ahora, la iglesia está llamada a reflejar a Dios. Eso es el resto del Nuevo Testamento. Y finalmente, número 6, la gloria. Nosotros, la iglesia, debemos mostrar el carácter y la gloria de Dios a todo el universo, testificando en palabra y acción su gran sabiduría y la obra de la salvación. Eso es toda la Biblia. Imagen 1. Ahora, imagen 2, la vista de cerca. En la carta de Pablo a los Efesios vemos un retrato de la nueva sociedad de Dios, o sea, la iglesia. Los miembros de la iglesia viven juntos y cumplen los propósitos de Dios.
Dios sigue convirtiendo a los incrédulos, los creyentes son edificados y Dios es glorificado a través de la comunión y vida en conjunto de esta nueva sociedad que Él mismo ha creado por medio del Evangelio de Jesucristo. Permíteme destacar un versículo, Efesios 3:10, y yo voy a comenzar leyendo en el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el Creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por medio de la Iglesia. Esta frase es asombrosa. Quizás por medio de la salvación o por medio de Jesús, pero por medio de la Iglesia, gente caída y pecadora dará a conocer su sabiduría. Este versículo, Efesios 3:10, es la cúspide de la carta, yo creo. La pieza central, en un sentido. La Iglesia da a conocer la sabiduría de Dios al mundo. Y vemos el propósito de todo esto claramente en 3, versículos 20 y 21. El propósito es para dar gloria a Dios, el Padre, y a Cristo por todas las generaciones. Déjame leer 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven, hermanos, el significado de eso? ¿Qué es la Iglesia? Se trata de una embajada de los cielos, de la morada de Dios. Así que esto significa que nosotros, la Iglesia del Rey Jesús, somos una embajada para el reino de Dios. Somos embajadores que representan al Rey Jesús. Me encanta trabajar en Washington, D.C. La mayoría de los países del mundo tienen una embajada o consulado ahí. Grandiosa historia, arquitectura. Es una ciudad bien hermosa, pero es una ciudad temporal. Todo en ella se centra en el reino del hombre. Yo vivo cerca del Capitolio y yo puedo caminar cada día al trabajo. Y todos los días en mi caminata yo veo el Capitolio de los Estados Unidos. Yo veo la Suprema Corte y la Biblioteca del Congreso. Yo estoy agradecido de estar allí. Y aunque creo que la política es muy importante para los cristianos, es súper importante. Pero yo estoy muy agradecido de que yo tengo el privilegio de entrar en la única embajada en la ciudad, o sea, la Iglesia, cuyo reino no caerá, cuyo rey no está empañado por la corrupción, cuya economía no va a flaquear y cuya tesorería no fallará. Hombres,
Hermanos, todos servimos a este Rey, inmortal, invisible, único sabio Dios. Así que nuestra fe no es en última instancia acerca de nosotros, nuestra mejor vida individual ahora. Es acerca de nosotros juntos para ser una demostración de su gloria. Amigos, como dije antes, esta visión de la iglesia es la visión de Dios. Es su plan para nuestro bien y para su gloria. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Discípulos que andan como es digno de Dios y de su gloria. Eso es lo que vemos en Efesios capítulo 4 y 5. Entonces, en términos prácticos, ¿qué significa para ti el pastor, el líder de la iglesia o el miembro comprometido con la iglesia local? En el tiempo que nos queda, déjame ver cuánto tiempo, 15 minutos, ¿está bien? En el tiempo que nos queda, vamos a examinar 8 lecciones que deberían ser útiles para dar forma a tu ministerio y a tu iglesia local. 8 lecciones. Empezamos. Lección 1. Y están escritas en la esquema. Dios quiere usar la vida de la iglesia local en conjunto para llevar a cabo los propósitos de la creación. Desplegar su imagen sabia, santa y amable para que todo el mundo vea. Es imposible demostrar amor, gozo, paz, paciencia y bondad si estamos solos en una isla. Pero sí es posible demostrar todas esas cosas cuando las personas a las cuales nos hemos comprometido a amar nos dan buenas razones para no amarlos, pero las amamos de todas maneras. Me encanta ser un esposo y padre de 5 hijos. Es la mayor bendición existencial que yo he experimentado como cristiano. Ser parte de una familia, ser padre, esposo. Pero a menudo en mi carne, yo estoy tentado a no demostrar mi amor por ellos cuando me dan buenas razones para no amarlos. Y a menudo yo les devuelvo el favor y les doy razones para que no me amen. Pero la gracia de Dios obra y transforma. Y entonces funciona para mostrar su imagen, para que todo el mundo vea de una manera que lo glorifica. Esto es cierto para nuestras familias y también para nuestras iglesias. Lección 2. Los límites entre la iglesia local y el mundo deben ser claros. La iglesia debe ser distinta. Hermanos, hay muchos libros y líderes de iglesias que hablan como si la clave del éxito fuera la contextualización y demostrarles a los no cristianos que en realidad somos iguales a ellos. Jesús se hizo hombre y habló en lenguaje humano. Y por lo tanto, mi intención ciertamente no es descartar la importancia de este punto. Pero el desafío para nosotros, que a diferencia de Jesús, si somos pecadores, no es mostrarles a otros pecadores que somos iguales a ellos. El desafío es ser distintos, diferentes del mundo. Lección 3. Una imagen impía de la iglesia es
perjudicial para la evangelización y las misiones. Sin embargo, una imagen santa de la iglesia es de beneficio para la evangelización y las misiones. En términos prácticos, esto significa que si en el coro de tu iglesia hay un adúltero y la gente lo sabe y nadie está haciendo nada al respecto, de nada te sirve continuar con tus programas de evangelización. No vale nada. Lección 4. La iglesia local halla su vida en la proclamación y ensayo continuo del Evangelio. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el pueblo del Evangelio. Por lo tanto, jamás des por sentado que tu iglesia entiende el Evangelio. Debes clarificarlo continuamente. Hay un excelente libro de Greg Gilbert llamado ¿Qué es el Evangelio? Es un regalo de Wayne. Es una buena herramienta de discipulado para ayudarles con ese punto. A enseñar el Evangelio. Lección 5. Sobre todas las cosas, tu trabajo como líder es que el centro de la vida de tu iglesia sea la palabra de Dios. A esto has sido llamado. Tú eres un cartero que entrega el correo que viene de Dios. Tu misión no es escribir las cartas, sino simplemente entregarlas. La iglesia no se sostiene gracias a ti o a programas o a ideas brillantes. Y a fin de cuentas tampoco se sostiene gracias a tus actos de bondad y amor, aunque esas cosas ciertamente den credibilidad a tu predicación. El pueblo de Dios está formado por aquellos que se reúnen en torno a la palabra de Dios para oír y luego para seguir y actuar. Y por lo tanto, tu trabajo semana a semana es preparar sermones excelentes, llenos de las riquezas de la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Si tu ministerio es en la música, entonces guía al pueblo a cantar la palabra de Dios. Si eres el pastor administrativo, deja que los valores bíblicos y no solo los valores de negocios enseñen a tu iglesia cómo debe dar y cómo debe gastar. Lección 6. Éxito es igual a fidelidad a Dios y su palabra. Nuestras iglesias deben contar con una mejor definición del éxito. En primer lugar, el éxito no es una cierta cantidad de conversiones o bautismos. No es un edificio bonito. No es ser popular, relevante, ni innovador. No es tener un trabajo seguro. No. La iglesia exitosa y los líderes exitosos son los que se mantienen fieles a Dios y a su palabra. Como iglesia, no aspiren a ser relevantes dando por sentado la fidelidad. Al contrario, aspiren a ser fieles y asuman que eso es lo más relevante que se puede ser en un mundo perdido en tinieblas. Lección 7. Debemos ser fieles a la palabra de Dios en términos de lo que hacemos, lo que decimos y cómo nos organizamos. Ligon Duncan resume de la siguiente manera los elementos que se deben incluir en la oración corporativa. Dice, leer la Biblia, predicar la Biblia, orar la Biblia, cantar la Biblia y ver la Biblia.
Y ver la Biblia se refiere a la celebración del bautismo y de la Santa Cena, los cuales son una representación del Evangelio. Asegúrense que la predicación, la oración, las canciones y las lecturas en su iglesia estén llenas de la palabra de Dios. Lección 8. A concluir. Simplificar y solidificar. ¿Cómo hacemos todo eso? ¿Cómo llegamos desde donde estamos hasta donde queremos estar? Comienza por simplificar. Predica la palabra y ama a tu iglesia. Por un momento, quita tu atención de los programas y eventos. No te quedes pegado en encontrar el estilo musical correcto o en cultivar la cultura correcta. Pregúntate, ¿qué puedes hacer para que toda la vida de la iglesia esté centrada en la palabra? Entre otras cosas, esta es una defensa de una iglesia sencilla, una iglesia no entorpecida por una gran cantidad de eventos y programas. Si los miembros de la iglesia se dan cuenta que quieren alimentar a las viudas, como en Hechos 6, gloria a Dios. Amén. Tu trabajo, pastor, es dedicarte al ministerio de la palabra y oración, para que así todos sigan recibiendo comida espiritual. Y eso será lo que producirá en ellos deseos por cosas tales como un ministerio para las viudas de la congregación. Así que prácticamente en mi iglesia, en Capitol Hill Baptist Church, trabajamos como pastores, como ancianos, duro para hacer del domingo, el día del Señor, una verdadera fiesta. O sea, una reunión familiar bien especial. O como los puritanos dicen, el día de mercado para el alma. Y luego vamos a trabajar duro para no tener ningún otro requerimiento de nuestros miembros otro día de la semana. O sea, creemos que los cristianos, los miembros, están haciendo cosas en el nombre de Dios, pero no vamos a requerir que están en la iglesia, o sea, en una reunión de la iglesia, afuera de domingo. Tenemos un estudio bíblico miércoles en la noche y tenemos grupos pequeños en los que las personas pueden participar, pero no hay expectativas aparte del domingo. Como una iglesia sencilla, queremos que el día del Señor sea el centro de la semana. Luego de simplificar, hay que solidificar. Enfoca más parte de tu tiempo, energía y recursos en hacer que la enseñanza sea sólida. Asegúrate que la música sea sólida, encargándole a un anciano de la iglesia que escoja las canciones, para que sus oraciones sean sólidas. Dedica más tiempo para prepararlas. Asegúrate que las clases de la escuela dominical, si es que la tiene, sean sólidas. Estudia mucho para asegurarte que tus sermones sean sólidos. Que el alimento para tu pueblo sea carne. Para eso, por supuesto, se necesita confiar en Dios y en lo que Él ha dicho y en que solo su palabra es verdaderamente eficaz. Pero hermanos, Dios es fiel y Él ha prometido que su palabra no volverá vacía. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por llamarnos a ser tus hijos, por salvarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz.
y por edificar tu iglesia por medio de nosotros. Danos sabiduría y gracia para edificar iglesias sanas que hagan visible el Evangelio, que reflejen tu amor, pureza y unidad en este mundo. Oramos todas esas cosas en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.